Bien, bienvenidos una vez más al Imperio del Saber. Esta ocasión voy a estar presentando yo, Fernando Obregón, soy estudiante de Derecho y Filosofía, y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar, como pueden ver o han podido ver en la miniatura del vídeo, de la política actual en Cuba, especialmente lo que ha tenido relación los últimos sucesos de los últimos meses respecto a las protestas y en general la situación internacional que plantea este nuevo panorama en Cuba. Y como bueno, como ya ustedes conocen, esta vez va a hablar con nosotros Juan Andrés, máster en relaciones internacionales. Y bueno, la idea será entonces que yo les haga una especie de serie de comentarios, ¿no? Para planteárselos a Juan, que bueno, nos va a ilustrar o nos va a iluminar la situación en cuestión. Yo, bueno, entre mis principales preocupaciones, que lo que se marca mi área, está la situación jurídica internacional de Cuba y además, bueno, la situación de los derechos humanos, que o sea, como eh, fiel, digamos, especie de posible o futuro defensor en materia de derechos humanos, yo sí pienso que cuando se trata de esta suerte de materias, uno tiene que poseer cierta economía, uno puede tener cierta, digamos, parcialidad política, pero a la hora de calificar y observar los hechos, uno tiene que, digamos, ponerse una especie de camisa de retención para no ir más allá o que no uno soltar la boca más allá de lo que uno puede observar y en cierto modo ser imparcial. Porque en un caso, por ejemplo, que se ha dado mucho en Venezuela es que con las recientes investigaciones de la Corte Penal Internacional, para ver si se está realizando ahorita un examen preliminar, para ver si ese caso pasa a la atención de la Corte, se ha comenzado a decir que bueno, que en Venezuela lo que se está cometiendo es un genocidio y claro, por la antisonancia que representa la palabra genocidio. No, pero en Venezuela lo que no está ocurriendo es genocidio porque el genocidio tiene una serie de especificaciones que no aplican al caso venezolano. Lo que se está investigando en el caso de Venezuela es un crimen que es igualmente grave. No, lo que pasa es que no tiene un nombre tan emocionante como ese, que son los crímenes de lesa humanidad. Ujú. Entonces, claro, igual pasa no solo cuando se trata de delitos internacionales, sino también de materia de derechos humanos. Uno cuando ve observa una violación de derechos humanos, tienes que tomarla como lo que es, y no por eso uno va a ser un peor o mejor defensor de derechos humanos o uno tibio o menos tibio, sino que uno tiene que calificar las cosas como son. Entonces, uno no puede atreverse o, digamos, generalizar apresuradamente. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que planteaba hasta esta charla es observar esta nueva situación de protestas, ¿no? Bajo un espectro más o menos parecido. Creo yo que es lo que nos va a plantear Juan, un análisis más ecuánime y plantear las cosas como están ahora, más allá de nuestras propias convicciones políticas. Entonces, bueno, o sea, ya yendo al concreto del tema, y voy aquí a ofrecer mi perspectiva de la cuestión, es que eh, dejando de lado la historia de Cuba y las acusaciones en materia de violaciones de derechos humanos, si algo es muy cierto es que con la nueva era de información y la nueva capacidad que tenemos de la posibilidad de poder observar y ver vídeos casi que con poco tiempo de diferencia de los acontecimientos que son grabados en esos vídeos, ya podemos, digamos, tener una especie de observación mucho más directa de lo que está ocurriendo en Cuba. Y para mí una de las cosas que más me impactó fue ver video del cantante que ahorita se me da el nombre de la canción Patrividia, que se ve justamente, él está organizando un directo donde se ve que fuerzas de seguridad cubanas entran en su domicilio y bueno, lo llevan preso. Entonces, claro, básicamente lo que se dice que este hombre le está acusando es justamente por atentar contra el régimen o, digamos, la buena imagen del gobierno a través de esa canción. Lo que, a mi parecer, es una seria violación o un serio ataque al derecho a libertad de expresión. Porque aun cuando pudiera existir algún tipo penal en Cuba que prohibiera ese tipo de actuaciones, bajo un aspecto digamos, de un sistema democrático por el cual, digamos, todos los países americanos, al firmar la Carta Democrática y para ser parte de la Organización de los Estados Americanos, debemos observar. Y justamente la existencia del derecho a libertad de expresión como capacidad que tiene cada persona para poder participar o, digamos, participar en un debate público y examinar y también, digamos, formar parte de lo que son los procesos de decisiones políticas al poder dar su opinión, el, la libertad de expresión cuando se trata de discursos en materia política tiene una especial relevancia, una especial protección. ¿Me explico? Entonces,
digamos, cualquier reducción o limitación en comparación con otros ejercicios de la libertad de expresión en otros ámbitos, como por ejemplo podría ser la prensa del corazón, podría ser incluso que yo vaya a la calle y me ponga a pronunciar un discurso, digamos, tienen unas limitaciones más importantes cuando se compara con la libertad de expresión cuando se trata de ámbito político, porque al tratarse de una materia en la que entra una especial protección para poder ejercer libremente el derecho a opinar sobre materias políticas, entonces, digamos, debe haber una especie de un margen más amplio de protección a ese tipo de derechos, menos limitaciones, aunque sí las haya, ¿no? Porque todos los derechos humanos están limitados. Entonces, bueno, yo a la luz de eso, me he dado cuenta que, bueno, siempre ha habido, a partir de esa situación, ha habido una serie de protestas en las calles, que, bueno, se puede ver en los mismos vídeos que la policía ha desplegado el uso de la violencia para poder calmar esas protestas, que a priori en el derecho, la materia de lo que se refiere a derechos humanos, el ejercer violencia contra población civil no está prohibido, porque claro, también se entiende que el Estado tiene que garantizar el orden público, ¿no? Entonces, cuando el Estado se ve justificadamente la necesidad de ejercer la violencia contra población civil, tiene que cumplir una serie de extremos, ¿vale? Entre ellos está la protección mismo del derecho a manifestarse pacíficamente, que está muy asociado también con todo lo que expliqué respecto al derecho a la libertad de expresión y la democracia. Y en ese sentido, como les decía, tiene que cumplir una serie de extremos para que el uso de la fuerza pueda ser legítimo. Entonces, entre muchas cosas, y yo creo que el más importante sería el extremo de la proporcionalidad y la progresividad del uso de la fuerza. Tiene que comenzar utilizando una fuerza menos leve, luego más grave y luego, en última instancia, la que es aún más grave, ¿no? Digamos, en cuanto a la calidad de la fuerza, el tipo de fuerza que se utiliza, pero también una cuestión de proporcionalidad, en el sentido de que tiene que valorar cuál es el perjuicio del orden público en contraste con el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, porque por mucho que, por ejemplo, una protesta sea muy grande o muy escandalosa o que realmente altere, digamos, la vía normal o el tránsito de una determinada zona urbana, si se entiende que la materia digamos, que esa materia tiene lo que se está, digamos, llevando a cabo en esa protesta tiene una suficiente importancia, entonces, claro, el Estado debería eh, preservar esa manifestación. En contraste, entonces, claro, siempre que la administración pública o digamos, el Estado actúa a la hora de limitar tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la manifestación pacífica, tiene que evaluar, digamos, ponderar el ejercicio de la protección del orden público y eh, el derecho que está en juego, ¿no? En este caso, los dos que les acabo de mencionar. Claro, en ciertos casos, como les vengo diciendo, hay que ser más tolerante. Y bueno, o sea, de solo ver los videos, ya no solo por entender que existe un ejercicio cualitativo de la fuerza, mucho más o excedido de lo que debe ser solo en cuanto a su cualidad, porque siempre existe un límite, porque no puedes, o está por lo menos terminante, por dar un ejemplo, terminante prohibido utilizar armas de fuego para controlar una protesta pacífica, ya no solo por eso, sino por, como digo, por la cualidad de la fuerza, sino también por la proporcionalidad entre el ejercicio de la fuerza, aun cuando no se excede cualitativamente, con respecto a la protección de este derecho público. Entonces, bueno, esa es mi cuestión del panorama en cuanto a materia, digamos, de la protección de las libertades que tiene el pueblo cubano. Ahora, lo interesante que va a ser en esta charla es hablar cuál es la situación que nos plantea esto ya a panorama internacional. ¿Qué piensa hacer Estados Unidos luego de que la administración de Obama, que está muy reciente, puso por primera vez un pie en Cuba? ¿O qué piensa hacer o qué implica esto para las relaciones que tiene Estados Unidos y el resto del mundo en relación con las otras situaciones o las aliadas de Cuba en el resto de Sudamérica? Entonces, bueno, esto es lo que creo que yo es lo interesante que vamos a hablar aquí. Entonces, no sé qué pensarás tú, Juan, de esto. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien, no? Sí, un segundo. 3, 2, 1. Vale, ¿qué tal Fernando? Bueno, la verdad es que has comentado puntos muy, muy interesantes y a la vez muy importantes para entender la situación en Cuba. Tranqui, tranqui, luego lo editamos. Vale.
Bien, Fernando, pues muchas gracias. Has comentado puntos muy interesantes y muy importantes para entender la situación en Cuba. Ciertamente estamos hablando de una situación en donde, o sea, en donde confluyen, ¿no? O en donde están implicados diferentes actores y diferentes situaciones, ¿no? Tanto de trayectoria histórica, es decir, una situación que se viene desarrollando desde hace décadas, ¿no? Una pugna, ¿no? Entre modelos de gobierno, entre ideologías políticas, etcétera, pero también es una situación, ¿no? Nueva en el sentido de que no es que antes no hubiesen existido resistencias, protestas o oposiciones al régimen, sino que ahora, bueno, pues se están manifestando, ¿no? Concretamente de otra manera, ¿no? Entonces hay un factor de contingencia, ¿vale? Que hace que la situación no sea un símil de todas las demás, sino que, bueno, continúe, tenga continuidades, pero también tenga sus propias situaciones excepcionales, ¿no? O situaciones nuevas o inéditas. Lo primero, bueno, es intentar situar, ¿no? Esta situación de Cuba en un contexto que desde el punto de vista interno, como tú bien has dicho, existe un régimen político, en este caso autoritario, ¿vale? Que ya otra cosa es cómo lo valoremos, ¿no? Moralmente, en el aspecto normativo de las relaciones internacionales o de las ciencias políticas, pero a nivel de categorización estamos hablando de un régimen que es plenamente autoritario, es decir, incluso podríamos decir que han habido determinados espacios y formas en donde el propio régimen ha reconocido que se maneja en este tipo de estructura, ¿no? En este sistema político, es decir, por un lado un régimen de este estilo, y por el otro lado un sistema político, ¿no? Materializado en instituciones, como lo puede ser la lógica del partido único, ¿no? Que también es, digamos, una alternativa de formas de representación, de formas de participación, que no lo tiene la democracia liberal, ¿no? En donde ya hablamos del pluralismo político, del multipartidismo, etc. Entonces esto es importante como para situar, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de este tipo de régimen, en este tipo de circunstancias, y luego además eso por un lado interno y por el lado externo estamos hablando de un hemisferio occidental o, o incluso también de una región latinoamericana que se sitúa más en el contexto o incluso en la estructura de regímenes políticos democráticos, ¿no? Y sistemas políticos que ya, bueno, pueden orientarse más, dependiendo del tipo de régimen, hacia un parlamentarismo, ¿no? Hacia un tipo de elecciones, hacia determinados órganos de justicia, etc. Pero lo que estamos hablando es de un régimen democrático en general, tanto en el hemisferio occidental, ¿no? O en lo que nosotros denominamos como Occidente, o lo que usualmente se aprecia como Occidente, que son Europa y Estados Unidos, pero también, digamos, esa periferia donde podemos situar a América Latina, que recoge mucho de esa tradición liberal y que, a pesar de sus diferencias en los últimos años, sigue siendo, bueno, pues una continuidad de algunas estructuras de poder y de representación, como lo es la democracia liberal. Entonces, claro, Cuba se encuentra en una situación, como le puede pasar también a Venezuela ahora o a Nicaragua, en donde independientemente de dónde nos posicionemos ideológicamente, lo que nos damos cuenta es que está siendo como la oveja negra del grupo, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque sencillamente su tipo de régimen y la forma de hacer política y la forma de gobierno que tienen no coincide con la mayoría, ¿no? Y esto, claro, va a suponer que sí o sí puede haber diferencias que lleven a tensiones o conflictos, ¿vale? No tiene por qué siempre terminar en un conflicto, una tensión, pero ya veremos que en el caso de Cuba ha sido, bueno, pues una continuidad de tensiones con sus vecinos, especialmente con Estados Unidos. Y tú habías dicho cosas muy importantes como lo es, bueno, la legitimidad, ¿no? Y la forma en cómo desde el derecho, especialmente desde, bueno, tanto los derechos civiles como políticos, etcétera, se articula una serie de garantías a la población para que se puedan manifestar y para que se puedan expresar libremente, pero a la vez el Estado, ¿no? Tiene como esa garantía o esa legitimidad, mejor dicho, para ejercer su autoridad institucional en los cuerpos de seguridad, en los cuerpos de mantenimiento de paz, en los cuerpos militares, etcétera, para poder atender o reaccionar ante posibles amenazas al orden público, en este caso, como podría el régimen cubano, ¿no? El gobierno de Cuba, plantear que son los manifestantes, ¿no? Es decir, un tipo de manifestantes o una manifestación puede llegar a ser, ¿no? Digamos, estamos en esa hipótesis, una amenaza a la seguridad pública, una amenaza a la estabilidad del régimen y por tanto
la reacción del gobierno, la reacción de los órganos de seguridad es legítima porque están respondiendo a esa amenaza, ¿no? Y esto es importante porque entonces hablamos ya a nivel internacional, ¿no? O sea, de la situación local se expande a una mirada, a una lente internacional en donde vemos cómo hay un posible conflicto, o un posible, bueno, no conflicto en el sentido de una guerra, ¿no? En una guerra entre dos partes, no, sino en una especie de inestabilidad interna que se traduce además en una protección o no de las garantías básicas de los seres humanos, como son los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, hay un régimen internacional, hay una sociedad internacional que ha dictado o que se ha puesto de acuerdo, ¿no? Ha sido, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, que es reconocida unánimemente por Naciones Unidas, entre las cuales está Cuba, y que reconoce que esas son las normas de juego en las cuales un Estado debe garantizar a sus ciudadanos, bueno, pues la defensa de esos derechos. Entonces, claro, ya no es solo que el Estado por sí mismo, ¿no? Dentro de sí, en la parte interior del Estado, en la sociedad que estamos hablando, tenga o no la responsabilidad, sino que fuera hay una serie de actores que se han puesto de acuerdo con Cuba y Cuba con ellos en que hay una serie de obligaciones que el Estado debe mantener con sus ciudadanos, ¿no? Y esto, claro, tiene muchos giros porque por un lado tenemos el giro inicial con el que se fundó Naciones Unidas, en donde el régimen político no garantizaba, perdón, no garantizaba, no daba potestad a otros actores externos, por ejemplo, Estados Unidos, a intervenir en factores internos, ¿no? En circunstancias internas, y por otro lado tenemos un cambio, esta primera fase, ¿no? Que si mal no recuerdo es una resolución de Naciones Unidas elaborada a partir de discusiones en los años 50, que si mal no recuerdo es una resolución 1214, ¿no? Luego lo podremos poner de bibliografía, pero el punto es que esta resolución desde lo que parte es que el régimen político no, bueno, pues se tiene que respetar y no da potestad que otros actores intervengan, ¿no? Entonces, si tú no eres una democracia, bueno, pues no pasa nada. Mientras que tú mantengas tu rol como Estado y que no te impliques en conflictos con el resto, o sea, como tú no supongas una amenaza a la seguridad internacional, pues la verdad, da igual qué régimen político tengas. Eso no es tan simple, pero digamos que había un margen mucho mayor para que regímenes políticos que no fueran democráticos o sistemas políticos que no tuvieran las mismas características de elección, representación, instituciones, pudiesen convivir entre ellas. ¿Qué pasa? Que hay un giro a finales de la Guerra Fría, especialmente en los 90, en donde, en parte por el impulso, la promoción de las ideas de Estados Unidos, pero también por otras circunstancias y coyunturas del resto de los países, como pueden ser las transiciones democráticas de muchos países latinoamericanos, bueno, se empieza a crear una idea en la cual los países deben cumplir con una serie de garantías democráticas o garantías básicas como son los derechos humanos, y si no lo hacen, hay una responsabilidad colectiva para responder a esa incapacidad o a ese no cumplimiento y poder intervenir en estos países, ¿no? Y ahí es cuando nace, a partir de las resoluciones, especialmente la resolución de 2001A, ¿no? A por el orden que tiene entre las resoluciones, en donde se plantea que para securitizar las relaciones internacionales y garantizar la paz, bueno, pues tiene que haber una serie de condiciones internas que posibilitan o no el que desde afuera, desde lo internacional, se reaccione o no ante una situación, ¿no? Y por eso es que hay toda una legitimación, por ejemplo, con la guerra en Irak, con la intervención en Siria, en este caso con Cuba, ¿vale? Y independientemente de que estemos de acuerdo o no, o qué tan legítimo o objetivo sea o no ese planteamiento, el punto es que estamos en un marco diferente al que había en los años 50, en los años 60, y lo que tenemos ahora es un marco en el que parcialmente un país como Estados Unidos podría articular, o sea, articular a nivel de Naciones Unidas y a nivel de otros órganos regionales una intervención en Cuba porque diría, bueno, es que no están cumpliendo, hay que intervenir, hay que reaccionar, ¿no? Y ahí es donde se articula, por ejemplo, la responsabilidad para proteger, etcétera. No es tan simple, repito, no es tan simple, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? No lo podemos reducir a esto, pero sí es verdad que se orienta en la medida en que estamos en un marco de actuación internacional distinto. Entonces, claro, lo que tú comentas es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver, vale, hay un derecho a manifestarse, hay un Estado que tiene que mantener el orden,
por fuera hay unas normas internacionales en las que todos los estados tienen que convivir, y además hay otros actores, ¿no? Los movimientos sociales, las ONG, etcétera, que también participan interna y externamente, ¿no? Es decir, participan tanto con el gobierno de Cuba como con la sociedad de Cuba, como desde Cuba, para implicarse, ¿no? No necesariamente intervenir, pero sí implicarse en estos hechos. Entonces, claro, ¿cómo se puede abordar esto internacionalmente? Bueno, lo primero es entender que Cuba, ¿no? La trayectoria que ha tenido Cuba en los últimos años es una trayectoria en donde el régimen castrista, especialmente ya a finales de la época de Fidel Castro, ¿no? Poco antes de morir, y sobre todo en el gobierno de Raúl Castro, se dan cuenta que hay que adaptarse, que ya no se puede pasar por un periodo especial de aislamiento como el que tuvieron a finales de la Guerra Fría, y que no se puede depender de una sola ayuda extranjera, como lo fue con la Unión Soviética. Entonces se articula una estrategia de política exterior para unificar proyectos antihegemónicos, antiimperialistas o más alineados al tipo de izquierda que representa Cuba, ¿no? Donde podríamos situar de vez en cuando a Venezuela, no siempre, pero sí podemos situarla, ¿no? Como el aliado más cercano, en algunos casos también a Nicaragua y otros países, y en donde Cuba, bueno, pues tiene ese vaivén entre la antesala, ¿no? Esa discursividad de su revolución y la realidad actual, ¿no? La realidad contemporánea, en donde tiene que adaptarse a un nuevo mundo más interconectado, más interdependiente, y que probablemente sea mucho menos propenso a conflictos ideológicos a la misma escala que la Guerra Fría, al menos en la forma en cómo fue la Guerra Fría, ¿no? No quiere decir que no haya o no existan otros conflictos ideológicos, que los hay, pero que no es exactamente la Guerra Fría, eso es lo que voy. Entonces, bueno, para finalizar, plantear, ¿no? Estas dos miradas, desde afuera, desde adentro, y cómo lo de adentro y lo de afuera están interrelacionados, y a la vez plantear cómo Cuba, a su vez, está en medio de un proceso de cambio y adaptación bueno, pues que le ha posibilitado resistir hasta ahora como régimen político y como Estado soberano, pero a su vez ha tenido que ir cediendo cosas. Lo que estamos viendo es que esas concesiones, esos pequeños cambios, de repente eso es lo que vamos a ver, puede que no sean suficientes, y puede que la sociedad cubana, o más concretamente algunos actores en la sociedad cubana, en la sociedad civil, estén ya demandando otro nivel de cambio, ¿no? Sí, bueno, yo quiero, o sea, para terminar y completar lo que dijiste respecto a esta doble mirada, es interesante lo que planteaste en materia de derechos humanos, ya tomado no como de una perspectiva interna de los derechos humanos, sino lo que significa normativamente los derechos humanos en el sistema internacional. Y una de las, digamos, de las cuestiones que siempre se ha planteado es qué estatus o qué tipo de responsabilidad genera la violación de los derechos humanos en un determinado estado. Y está por ahí la famosa observación general, si mal no recuerdo, la observación general 21 del Comité de Derechos Humanos, que no debe confundirse con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ujú. pero que bueno, el Comité de Derechos Humanos está establecido en base al Pacto Civil, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero claro, digamos, a pesar de eso, a pesar de que, digamos, haya muchos países que no hayan firmado ese tratado, eh, digamos, eso está conformado por una serie de expertos que a través de sus decisiones y la importancia que tiene el pacto a nivel internacional, digamos, tiene cierta relevancia no solo doctrinal, sino de cómo puede ofrecer una perspectiva para otros organismos que vigilen el cumplimiento de derechos humanos, ya no solo del mismo pacto o de tratados que sean vinculantes, dado el caso, sino también cuando se aplica a otro tipo de normativas, como es el caso justo el que citaste, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que realmente no genera efectos vinculantes, que lo que quiere decir en derecho básicamente es que no genera ningún tipo de obligaciones ni deberes, pero cosa de tanta aceptación, como tú dices, por unanimidad de todos los estados de las Naciones Unidas, que tiene cierta fuerza, digamos, porque en la aplicación de las normas que sí son vinculantes, sí es necesario tomarlo en perspectiva en perspectiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, digamos, es como un criterio de interpretación para las normas que sí son vinculantes. Me explico. Entonces, eso sería la fuerza que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por eso se dice que es la ley suave más dura que hay en materia de derecho internacional, creo yo. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando pasa eso se genera, digamos, se vertebra una doble cuestión, según opina el Comité de Derechos Humanos. Primero,
la responsabilidad interna que genera hacia los individuos la violación de sus derechos humanos y a su vez la responsabilidad internacional, que es donde podría entrar en juego una suerte de responsabilidad, el famoso R2P, la responsabilidad para proteger, ¿no? Y que en cierto modo legitima la intervención de otros estados. Lo que pasa es que eso siempre hay que tomarlo con mucha delicadeza y con pinzas, porque otro de los principios internacionales jurídicos es el principio de la intervención, el de la injerencia de los asuntos internos de otro estado. Entonces, bueno, eso genera como bien planteas, una serie de problemáticas que, bueno, hace entrar en conflicto el tipo de régimen cubano con los demás regímenes de la región. Ahora, ya entrando en la cuestión que por lo menos me gustaría plantearte, es, tú mencionabas que ya Cuba tiene que, digamos, abandonar este modelo de aislamiento, ¿no? De modo tal que no entre en conflictos digamos, de tipo diplomático con el resto de los países que están en su región. Y claro, esto ocurre porque por más que sea, ningún estado puede ser un estado forajido y completamente aislarse de los demás estados y, digamos, tiene que tener algún tipo de relación con los demás países de modo tal que pueda, digamos, garantizarse incluso su propia supervivencia, entiendo yo. Entonces, bueno, lo que ha pasado con uno de los más importantes aliados de Cuba de las últimas décadas ha sido Venezuela, que visto el decaimiento de los precios del petróleo, entre otros factores de la economía venezolana, que ha propiciado una decadencia, digamos, de la fuerza, digo yo, creo yo, económica, que podría haber representado un apoyo para los regímenes aliados de Venezuela, eso también ha repercutido en Cuba, siendo que Venezuela ha perdido cierta capacidad para poder asistir a Cuba. Entonces, mi pregunta sería, o sea, ¿qué otras opciones o qué otras salidas tiene Cuba en este momento para poder hacer su aislamiento y a la vez, digamos, no tener que sacrificar tanto en sus posiciones políticas como en su propio régimen? Claro. No, bueno, lo que comentas es muy importante y tiene mucho que ver con esto que te decía del cambio del marco jurídico internacional, ¿no? De la forma en cómo se orienta normativamente, ¿no? De la respuesta ética de la sociedad internacional ante las amenazas de paz y seguridad. ¿Por qué? Porque, claro, como si hablamos de una paz democrática, ¿no? Como puede ser la que intentó, al menos simbólicamente, articular Estados Unidos con esa paz liberal, paz americana, que en verdad, bueno, de pacífica muy poca, pero sí es verdad que hubo toda una articulación de las democracias, que además esto recoge mucho posiciones de lo que en estudios internacionales se llama la escuela liberal, ¿no? O la teoría liberal, ¿no? El neoliberalismo, no en el ámbito económico que solemos malentender o entender como de regulación, ¿no? Consenso de Washington, que está relacionado, pero a nivel de perspectiva de teorías, es esta visión neoliberal, institucional, de la paz democrática, que recoge mucho que esto ya lo sabrás tú mucho mejor, que recoge mucho de la identidad de la paz europea que manejaba Kant, ¿no? De la paz perpetua, el proyecto de paz entre las naciones civilizadas, etc. ¿No? Que es mucho más amplio y que seguro tú lo entiendes mucho mejor. Pero bueno, que se recogen estas ideas y se intentan instaurar en una especie como de momento unipolar en donde Estados Unidos no tiene el poder absoluto, pero sí tiene una posición privilegiada, una posición de fuerza desde la cual puede articular mensajes o normas o impulsar, ¿no? O influir en la toma de decisiones que hacen que, aunque no sea al 100% lo que diga Estados Unidos, ¿no? Porque incluso Estados Unidos comete contradicciones, como puede ser en Irak, lo que vemos es que hay, bueno, un cambio de modelo, es decir, hay un cambio en el cual antes el régimen político podía ser respetado, ¿no? Entre comillas, no hay que reducirlo así, pero digamos que había un margen mayor a la diferencia de régimen político y ahora hay un margen menor en base a otra legitimación, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, Cuba, yo planteo que Cuba está en este proceso de adaptación o de reposicionamiento, porque básicamente se da cuenta, ¿no? El gobierno no es tanto el Estado como algo etéreo, sino el gobierno como centro de poder del Estado cubano y además como siendo una sociedad, un tipo de modelo institucional tan centralizado, es donde se toman las decisiones políticas, ¿no? A pesar de que la población también puede jugar, por eso hablamos de las protestas, pero como es el centro de mayor importancia, o al menos hasta ahora, donde se han tomado decisiones políticas muy importantes, especialmente con el exterior, lo que estamos viendo es cómo desde básicamente
alrededor del 2008, 2009, muy relacionado con la crisis también. Cuba lo que intenta es repensar, dicho por Raúl Castro incluso, ¿no? Actualizar el concepto, la conceptualización que se tiene del modelo económico y social cubano, ¿no? De desarrollo socialista, pero en medio de una nueva circunstancia, ¿no? Entonces Cuba no suelta toda esa simbología, todo ese régimen de verdad de qué es lo que significa el socialismo para Cuba y para el resto de países o actores con una implicación similar, pero se da cuenta que no puede jugar en las mismas, con la misma estrategia porque las condiciones no son las mismas, ¿no? Entonces, tú mismo has comentado muy bien el papel de Venezuela. Por supuesto, Venezuela, yo creo que así a modo muy superficial podemos decir, bueno, pero es que básicamente Venezuela se alinea a Cuba, Cuba se lo chulea básicamente, y bueno, como que hay una especie de financiación desde Venezuela al régimen cubano. Bueno, esto no es tan simple, la verdad, ¿no? Porque hay que entender primero para qué Venezuela, teniendo los recursos, se los va a dar a Cuba. No, o sea, qué nivel de dependencia tenía que tener Chávez, por un lado, o Maduro ahora, como para darle los recursos. Todo lo contrario, ¿no? Pensaríamos, si Chávez y Maduro, como presidentes, pero también con toda la administración del Estado, saben que son los que tienen los recursos, ¿por qué no mejor Cuba se alinea a nosotros? ¿No? ¿No? ¿Por qué no se dio esa situación, al menos discursivamente? Porque hubo una alineación simbólica, ¿no? Obviamente si lo estudiamos a nivel estructural, a nivel institucional y a nivel social, no es tan simple, pero a nivel simbólico siempre hubo esa idea como de Cuba como símbolo o como modelo de referencia. ¿Y qué pasa? Que esto, bueno, pues parece que fuese como si Venezuela cayese, ¿no? En la influencia cubana, sí o sí, lo tienen todo controlado, ¿no? El G20 cubano y tal. Pero es que no es tan simple, porque primero hay una dependencia simbólica, hay una dependencia logística, y en tercer lugar hay una dependencia estructural, sobre todo en el mantenimiento de las redes de inteligencia y en la propia, digamos, en la propia triangulación de toda una red económica que tú bien has dicho, ¿no? Por ejemplo, con el petróleo, con otros sectores, como lo es el narcotráfico, en donde Cuba, ¿no? Tiene una posición de privilegio con respecto a cómo negocia con Venezuela y con terceros, ¿no? Entonces, vemos cómo Cuba se puede permitir, por ejemplo, negociar con Estados Unidos una posible apertura económica, pero Venezuela no podría hacer lo mismo. Es decir, y yo invito a la gente que escuche este video, ¿no? Que nos esté viendo, que piense en por qué, o sea, por qué Maduro no puede, por muchas razones, pero entre ellas, por qué no puede hablar con Estados Unidos como Cuba, como Raúl Castro sí lo hizo con Obama? O sea, ¿por qué no ha venido Obama a Venezuela a hablar con Maduro y tal? Bueno, en primer lugar, porque la amenaza simbólica de Venezuela es mucho menor a la de Cuba a nivel histórico. Y además de eso, el papel de Venezuela como nuevo foco de inestabilidad en la región no necesariamente es algo que a Estados Unidos le moleste, ¿no? Y mi papá siempre lo decía, y la verdad hay autores muy interesantes, ¿no? A nivel económico, incluso como Pavel Vidal, que lo comentaré más adelante, que te plantean cómo este nuevo reposicionamiento de Cuba, en verdad, lo que le deja estar es como el vecino molesto con el cual tú justificas vender armas, que es básicamente la misma lógica con la de Venezuela, ¿no? Con sus concretas diferencias. Pero hay una lógica muy similar. ¿Por qué? ¿Cómo Estados Unidos le vende a Colombia armas si Venezuela no es una amenaza? Mientras que si Venezuela se plantea como una amenaza, independientemente de que lo sea, ¿vale? Aquí yo no estoy diciendo que no lo es o sí lo es. Digo que independientemente de que sí lo sea, tú articulas una imagen de Venezuela como una amenaza, ¿vale? Lo sea o no, para poder que tenga sentido que le vendas armas a Colombia y a Brasil. Si todos fuéramos pacíficos, liberales y tal, pues la industria armamentística de Estados Unidos o de otros estados, España, por ejemplo, que es una de las que está implicada, no sería la misma. Entonces, bueno, se aplica una noción similar a Cuba, ¿no? Primero porque es más vieja la tensión y segundo porque sigue habiendo esta retórica de ambas partes, especialmente con Estados Unidos, de, bueno, el vecino molesto, ¿no? Esa pequeña piedra en el zapato, que si somos muy sinceros nos daremos cuenta que si Estados Unidos quisiera intervenir, la podría haber intervenido hace muchísimo tiempo. No solamente la podría haber intervenido, es que ¿quién le va a decir a Estados Unidos que no le intervenga? ¿Qué va a hacer Rusia y China? Le van a, o sea, si pensamos, ¿no?
Estados Unidos intervino en Irak, intervino en Afganistán, intervino en Somalia, intervino en Libia, intervino en muchísimo, bueno, en Yemen está implicado, aunque no haya intervenido igual que en los otros. Tanto en las veces como tuvo la aprobación del Consejo de Seguridad, como en las veces que no, China y Rusia, además del veto que le pudieron haber metido, enviaron al ejército para detener la intervención estadounidense. No. Por tanto, nada nos da la suficiente evidencia de que Cuba hubiera sido, a diferencia de como lo fue la crisis de los misiles, que Cuba hoy, si le intervienen, pueda ser un conflicto internacional. No. A ver, puede conducirlo, pero no tenemos la suficiente certeza como para decir si hoy Estados Unidos interviene en Cuba, Rusia y China le declaran la guerra a Estados Unidos. No, no hay la certeza para decir eso. Ahora, ¿por qué no lo hace? Bueno, lo repito, porque hay una noción en la cual lo de que Cuba o Venezuela o Nicaragua sean estados conflictivos o estados inestables, de repente sí beneficia al resto de los actores, ¿no? Y esto es importante no tanto para justificar al régimen, es decir, no es tanto para decir, ah, claro, ves, entonces hay toda una conspiración para derrocar a los Castro, ¿no? Al gobierno legítimo, no, sino para entender que ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Es decir, por un lado, el régimen castrista está articulando una política exterior que le permita adaptarse a la nueva situación, especialmente en el escenario post-pandemia, en donde no puede responder solo. Y por otro lado, tenemos a un Estados Unidos que, pues la verdad, si Cuba fuera tan molesta, ¿por qué no le intervienes? ¿No? Entonces, no todo es tan blanco y negro, ¿no? Hay una serie de grises que nos permiten entender ese blanco y negro que debemos considerar. Entre ellos, bueno, pues por supuesto, el que la situación de Cuba es una situación que se enmarca en un conflicto de intereses mucho más amplio y que por supuesto Cuba lo sabe, Cuba como gobierno, ¿no? No digo Cuba como todo el Estado cubano, pero Cuba como gobierno lo sabe. Y por eso es que la retórica de una posible conspiración para combatir al gobierno cubano y desestabilizar la isla sigue calando porque hay una lógica en la cual tanto Estados Unidos como Cuba se benefician de esa enemistad ideológica. ¿Todo se resume a eso? No, por supuesto que no. Hay muchísimos otros factores económicos, por ejemplo. ¿Por qué Cuba intenta abrirse con Estados Unidos aprovechando este cambio de la administración Obama y se le tira todo para atrás con la llegada de Donald Trump? Bueno, porque precisamente Cuba sabe que necesita capital extranjero. Y España, que es uno de los mayores inversionistas en Cuba, no es suficiente, no es el actor, digamos, no quieren depender de un solo actor para esto, y saben que muchísimos cubanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, en Miami, ¿no? En Florida, tienen el capital con el que podrían invertir en caso de que Cuba se empiece a abrir, ¿no? Entonces, digamos que hay toda una estrategia en donde ellos saben que no es que, es que Estados Unidos ya no es imperialista, no, lo que pasa es que hace falta el dinero. Entonces, claro, esta apertura tiene un factor ideológico y político, pero también tiene factores económicos. Y Estados Unidos sabe, sobre todo en la administración de Obama, que, bueno, Cuba sería un buen puerto de externalización del excedente que tiene Estados Unidos, de las empresas norteamericanas, del Estado norteamericano, bueno, Estados Unidos, perdón. Entonces, claro, hay toda una lógica económica detrás en donde Cuba, bueno, puede ser un socio de inversión muy interesante. Ahora, ¿todo esto es de buena intención? No, de ninguna de las dos partes. O sea, no hay ni una mala ni buena intención pura. Hay un conflicto de intereses. Entonces, claro, entender a Cuba en este reposicionamiento es entender que hay una lógica, ¿verdad? Económica, política, social, cultural, ideológica, en donde los actores no están en un perfecto estado. Es decir, hay un problema interno y externo en donde ellos se tienen que reconfigurar. Bien, no, bueno, creo que nos ha ofrecido un panorama, digamos, de qué es lo que está pasando en Cuba y claro, observar todas estas relaciones, digamos, en la encrucijada, creo yo que se encuentra actualmente Cuba, porque, claro, lo que yo veo es qué tan difícil o qué tan posible es, digamos, ya para el propio régimen cubano, mantener, digamos, su posición, digamos, porque o puede soltarse mucho o abrirse demasiado y, digamos, no poseer o no mantener una posición suficientemente sólida, de modo tal que digamos, pueda haber algún tipo de desorden o sublevación. No quiero ser alarmista con esto, sino
digamos, lo que me refiero es que una futura, digamos, apertura de Cuba pueda significar en sí luego un futuro cambio o próximo cambio de régimen político, ¿no? No necesariamente de las personas que están en gobierno, sino, digamos, las posiciones que actualmente ocupan el tipo de posición, la cualidad del tipo de poder que se ejerce en Cuba. Y claro, pero por otro lado puede también, digamos, mantenerse el régimen y resistirse a esa apertura, pero a pérdida, digamos, de todos los costos que tú más bien nos has mencionado, digamos, la necesidad todos los costos que pueden incurrir, digamos, una Sí. especie de costo de oportunidad, de hecho, de no abrirse al resto de países. Que bueno, como tú mencionas, no solo tienen implicaciones de tipo ideológico, sino también económico. Entonces, bueno, antes mencionabas también una cosa que me llamó mucho la atención, que era sobre, digamos, más o menos caricatura que yo intenté, digamos, no intenté pintar, pero digamos, por consecuencias de cómo me expreso yo en este tipo de asuntos, pareciera ser que, claro, Cuba, básicamente, dicho en lenguaje un poco vulgar, se chulea de Venezuela. Pero no, yo lo que yo veía es que a partir de cierto momento, con la llegada de la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, él quería hacer un proyecto que funcionara como, digamos, formar un bloque regional que formara de parte de contrapeso respecto a Estados Unidos, digamos, el bloque político que significaba Estados Unidos al momento que Chávez llega al poder. Entonces, claro, ahí ya las cosas, digamos, se ve un poquito oscura en la, digamos, amistad que tenía Venezuela con Cuba, porque, digamos, si el Venezuela quería en ese momento, Chávez quería mantener realmente un nuevo liderazgo y pararse al lado de un gigante como en su momento fue el liderazgo de Raúl Castro para los regímenes políticos menos de izquierda, digamos, para América Latina, significaba, bueno, un proyecto importante, digamos, que Chávez fuera capaz de, en cierto sentido, opacar el liderazgo histórico y simbólico que representaba Castro para Latinoamérica, especialmente para Latinoamérica, eh, digamos, que, como digamos, siempre quiso enfrentarse a Estados Unidos, nunca tuvo, digamos, no solo las herramientas económicas, sino incluso ideológico-políticas para poder enfrentarse a Estados Unidos. Entonces, mi cuestión es entonces la siguiente, o sea, ¿qué pasa si Cuba termina abriéndose? Además de preguntar también, claro, ¿qué crees tú, a modo de conclusión, qué necesita hacer Cuba para poder dar esa apertura? ¿Qué pasaría entonces con este bloque que digamos que ya parece podría descabezarse, a mi parecer, ya no tiene el liderazgo como el de Chávez y ya no tiene este liderazgo que representa la familia Castro y, bueno, digamos, su sucesor que es Canel. Sí, bueno, yo, siendo muy concreto, ¿no? Como me has dicho, los puntos muy exactos, creo que lo que vemos en las protestas, ¿no? Para ponerlo muy sencillo, es cómo se fractura, ¿no? Los mecanismos de control, ¿no? Ese ensamblaje institucional, político, ideológico, desde el cual se mantiene en orden a la sociedad cubana, independientemente de los actores que la conformen, e incluso se mantiene el orden la propia estructura de gobierno, ¿no? Las propias instituciones y entramados reglamentarios del gobierno. Ese mecanismo, ese ensamblaje se está desestructurando, ya no solo por el propio debate de cómo adaptarse a las nuevas circunstancias, sino por las contingencias y coyunturas que se han ido provocando, ¿no? Entonces la manifestación no es solo el queremos libertad, sino el queremos libertad en un contexto de pandemia en donde hemos estado aún más limitados, en donde el sector turismo cayó porque no había cómo viajar, no, o sea, no hubo un colapso del comercio internacional y del turismo, entre muchos otros, y luego además como el gobierno ya no es capaz de dar las mismas respuestas y justificaciones, tanto ni a los excedentes, ¿no? ni a los momentos y episodios de bonanza, ¿no? De entrada de mayores divisas, ni a los episodios de mayor miseria, ¿no? Entonces, claro, vemos un gobierno que pierde legitimidad y por ende también las autoridades, ¿no? que están alineadas con ese régimen pierden, ¿no? su autoridad, o sea, perdón, pierden su capacidad de control. Entonces, claro, el régimen cubano, ¿no? Para eso en contexto, pero para rematarlo, el régimen cubano o el gobierno de Cuba va a impulsar una reforma más aperturista. Sí y no. Es decir, por un lado, desde ya hace unos años, especialmente con Raúl Castro, hemos visto todo
una especie de aparataje, ¿no? Articulado para simbolizar una especie de cambio, como fue una nueva constitución, que la votó el mismo partido, pero bueno, y todos de acuerdo, pero bueno, fue una nueva constitución que incorporaba unas nuevas nociones de propiedad privada y de ciertas libertades civiles, políticas, tal, ¿no? Especialmente, por ejemplo, con los conflictos con la iglesia, con entidades opositoras, etcétera, tanto en el extranjero como interno. Y sí, eso se ha dado, pero de que eso tenga no solo la intención, sino la llevada a la práctica, hay mucho margen todavía, ¿no? Hay mucho espacio desde el cual una cosa lleva a la otra. Entonces, yo creo que sí vamos a ver cambios, pero no lo suficientes como para poder tener la certeza de decir, no, Cuba de aquí a 3 años es una democracia. No, no creo que eso suceda. Hay demasiados intereses desde la élite política y militar para que eso no suceda. Y además hay muchas cosas en juego, ¿no? Tanto el futuro penal, ¿no? de los implicados, como la propia estabilidad de Cuba, ¿no? A nivel social. Bien, bueno, gracias por la explicación, Juan. La verdad es que a mí me has ilustrado mucho en lo que respecta a los temas complicados, ¿no? Que has mencionado en tu discurso. Y claro, lo que sí, a mi entender, se puede sacar a modo de conclusión de esta charla es que, digamos, no, la perspectiva de cambio al interno de Cuba, al parecer no es muy pronta y tampoco, digamos, ni siquiera sabemos podemos decir con seguridad hacia dónde va Cuba, en el sentido de que, bueno, esto es lo que va a pasar y podemos, digamos, predecir qué es lo que va a pasar en su marco interno. Pero tomando en perspectiva, digamos, con lo que ha sido la historia de Cuba desde la revolución, creo que sí es un cambio significativo desde la perspectiva del panorama internacional. Digamos, el hecho de que Cuba tenga que establecer este tipo de relaciones con los países en orden de, como creo que me ha quedado idea en general de tu exposición, para poder, digamos, asegurar supervivencia y la propia supervivencia de su modelo político. Entonces, digamos, lo que sí no sé si será esperanzador, eh, no sé si será bueno, digamos, para la misma población cubana, pero lo que sí es cierto es que desde una perspectiva internacional, eh, ahí va a haber un cambio. No sé si será a largo plazo o a corto plazo, pero sí es un cambio significativo respecto al desarrollo histórico que ha tenido Cuba. Entonces, bueno, yo creo que eso es una conclusión, digamos, muy valiosa para no solo para entender, digamos, la situación política no solo de Cuba, sino la importancia que juega esa pieza en la región latinoamericana, sino para, digamos, como se dice en Venezuela, para arrojar alpargatas porque lo que puede venir es Europa. Sí, 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 Entonces, bueno, exacto. porque ¿quién va a saber qué es lo que puede pasar con Cuba ya, digamos, en una situación más concreta? Y cómo, digamos, va a reaccionar el gobierno ante esta encrucijada. Entonces, esa es mi conclusión. Genial, muchas gracias, Fernando. Sí, me parece una conclusión muy acertada. Sabemos que van a haber cambios significativos. Lo que pasa es que, como te había dicho, no tenemos la certeza de que vayan en una sola dirección o a un fin exclusivo, sino que, bueno, hay muchos actores, factores, contingencias, coyunturas, continuidades, diferencias que están, bueno, pues constantemente modificando los posibles escenarios futuros, ¿no? Pero sí, ciertamente comparto contigo que va a haber un cambio. No sabemos si para mejor o peor. Probablemente todo tipo de régimen, cuando se ve en una situación de inestabilidad, refuerza los mecanismos de control social y es lo que estamos viendo en esta, como lo decían desde varias fuentes de prensa en Estados Unidos, ¿no? Esta resaca de las protestas, ¿no? Que bueno, se dieron las protestas y lo que estamos viendo es una mayor opresión del régimen más que un cambio, pero no sabemos si a largo plazo van a tener que dar más concesiones para evitárselo. Entonces yo creo que bueno, has hecho una conclusión muy acertada y nada, me queda es agradecerte, Fernando, por una vez más acompañarme en este tipo de análisis y bueno, invitar al resto de la audiencia a que dejen en los comentarios sus preguntas, ruegos, algunas críticas, ¿no? De los puntos que probablemente nos hemos saltado, como sabemos, tenemos un espacio limitado y que pueden ser también importantes, seguro, o alternativos para entender la situación de Cuba. Así que si les ha gustado, denle un like. Agradecimientos también a Fernando por participar y dar de su tiempo con nosotros. Y si pueden también interactuar con preguntas o comentarios para posibles futuros análisis. Así que muchísimas gracias, Fernando, otra vez. Y nada, No, bueno, estamos viendo. gracias a ti que nos diste de tu sabiduría. Bueno, hasta Ah, luego. tranquilo. No, no, sí, aquí aprendemos los dos. Nos vemos.